Cuando Dios hace pacto con su pueblo, ahí en Éxodo 20, para los biblistas que tenemos en esta iglesia, Él se revela a sí mismo como, si ustedes recuerdan, no voy a ir avanzando rápido en esta introducción, Él se revela como Dios fuerte, celoso, como un Dios justo, dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Y también como un Dios misericordioso, o como me gusta decir a mí, como un Dios desproporcionadamente misericordioso. Dice: yo hago misericordia a millares, de los que me aman, los que guardan mis mandamientos. Visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación y hago misericordia a millares de generaciones. Gracias, Señor, por tu desproporcionada benevolencia. Entonces, nosotros como iglesia celebramos, cantamos, ¿cierto?, el poder de Dios, su brazo fuerte, y su justicia y su misericordia. Yo siempre estoy exaltando a Dios Todopoderoso, y sé que tu corazón también, y su perfecta justicia y misericordia, como la cruz, que lo hemos reflexionado, su justicia y su misericordia perfectamente plasmada en la cruz de Cristo. Pero ¿qué hay del celo de Dios? ¿Qué hay del celo de Dios? ¿Qué lugar tiene el celo santo de Dios en el pacto que ha hecho con nosotros? ¿Qué lugar tiene el celo de Dios en tu vida? Incluso podemos preguntarlo. ¿Qué lugar tiene? De eso quiero que podamos reflexionar esta mañana. Entonces, miren, hermanos, cuando Dios dice a tu vida: yo haré pacto contigo, yo haré pacto contigo, pero no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios celoso. Bien, cuando introduce esa razón, ese racional: yo voy a hacer pacto contigo, pero no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios celoso. Él está introduciendo el amor como el elemento central de la alianza. Él está introduciendo el amor como el elemento central de la alianza. Solamente cuando hay amor de por medio, cuando tú te entregas verdaderamente a otro, tu corazón puede ser vulnerado, ¿cierto? Puede ser quebrantado por la infidelidad. Si no, no. Entonces, el celo de Dios es tan importante en la alianza del Sinaí, y tiene que ver también con el pacto en nuestra vida, que si Dios no hubiese introducido su sentimiento, su sentir, si Él no hubiese expresado la vulnerabilidad de su corazón en esta relación, sería cierto lo que muchos dicen de los 10 mandamientos, que es un pacto de obras. Que es un pacto de obras, es decir, es una simple relación contractual donde Dios, digamos, es un patrón. Él es un patrón, el pueblo son sus empleados, los 10 mandamientos son no sé, la descripción del trabajo o la descripción de cargo, como dicen hoy día en la empresa, y las bendiciones son tu salario. ¿Te fijas? Entonces, eh, esa sería la realidad si es que el celo de Dios no estuviese de por medio. Sería una relación contractual, prácticamente. Cuando a ti te contratan en un trabajo, se acuerdan los deberes y los derechos de ambos lados, la remuneración asociada al cumplimiento, ¿no es cierto?, de estos deberes y derechos, y punto. Es decir, no hay ninguna cláusula en que la compañía diga que ella se sentiría quebrantada en su corazón si tú te vas a otra empresa. Incluso me da como risa, yo vengo del mundo laboral y me imagino algo así, sería chistoso. O sea, de hecho, la gran mayoría de las empresas son las que ellas te echan a ti, y créanme que no hay el más mínimo sentimiento encontrado. Eso se hace con un mes de anticipación y punto, ¿ya? Pero en cambio, cuando Dios se expone, aquí llamémosle esta vulnerabilidad de su corazón en la relación, y te recuerda que Él es Dios celoso, el pacto, y mírame bien, el pacto deja de parecerse a una relación contractual o laboral y cambia por una relación marital, por un pacto matrimonial.
¿Se entiende? Es decir, el verdadero contexto de los 10 mandamientos son votos de amor. Yo quiero orientarlo de esa forma hoy día y quiero que lo entendamos y que entre en nuestro corazón esta verdad o esta forma de entender los 10 mandamientos. Esto se trata, hermanos, de votos de amor. Estoy tomándome también de lo que compartió Daniela, votos de amor. Eso es lo que hay de por medio cuando Dios pone sus sentimientos en medio de la alianza. Los mandamientos del pacto, por lo tanto, no describen servicios que Dios necesita como patrón, digamos. Dios no necesita nada de nadie. Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice ahí en Hechos. Los mandamientos no están describiendo servicios, están describiendo la fidelidad que Él demanda de su esposa. La fidelidad que Él demanda de su esposa. El Señor me habló muy fuertemente esta semana en Ezequiel, Él dice en Ezequiel, y de hecho por eso preparé este mensaje, Él dice en Ezequiel 6, dice, yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Yo me quebranté a causa de su corazón fornicario y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, tras sus ídolos. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros quebrantamos el corazón de Dios con toda forma de idolatría, entristecemos al Espíritu Santo con la fornicación de nuestros ojos, hacia donde se desvía nuestro corazón. Esto es algo que tenemos que entender profundamente. Esto no es un tema de ley, no es un tema contractual, hermano. Estamos hablando de votos de amor. Y el Señor dice, ustedes quebrantaron mi corazón cuando su corazón fornicario se apartó de mí. Es muy importante esto, comprender este contexto. Ahora, alguno me va a decir, hermano, anciano, como dice Andrés, tanta implicancia a partir de una sola palabra. Tanta implicancia, o sea, celoso. En todos los 10 mandamientos aparece ahí Dios celoso. Bien, me parece bien que si no quieres creerle a este humilde presbítero, vamos a la palabra, porque fíjate que cuando Dios renueva su pacto con el pueblo de Israel, renueva su pacto porque Moisés bajó del Sinaí y ni siquiera alcanzó a leerle los 10 mandamientos y el pueblo ya estaba efectivamente adulterando con una idolatría un becerro de oro, los que recuerdan la historia bíblica. Por lo tanto, Moisés tiene que volver a ir, tiene que volver a renovarse ese pacto, a ver si Dios quería volver a hacer un pacto que en realidad no alcanzó a comenzar. Entonces, esa renovación de pacto que está en Éxodo 34, y es donde está el versículo que hoy día están viendo en el PowerPoint, donde Dios se declara cuyo nombre es celoso, viene en la renovación del pacto. Es decir, el único aspecto del pacto que se profundiza en la renovación, cuando Moisés vuelve a recibir los mandamientos, es el amor de Dios que está en juego. Ese es el único aspecto que se profundiza, el amor de Dios que está en juego, tanto así que Él se llama a sí mismo celoso. Vean esta palabra, derribaréis, ahí en Éxodo, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Acuérdense de acera porque la vamos a mencionar más adelante. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Aquí de nuevo está reforzando, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. No te has de inclinar a ningún otro Dios, estoy leyendo el versículo 14, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Viste? ¿Te das cuenta que no estoy exagerando? Todos los demás aspectos del pacto permanecen iguales. A Éxodo 20. Están los mismos 10 mandamientos, ¿cierto? Los mismos 40 días que Moisés tuvo que pasar en la misma solemnidad de la revelación. Lo único que Dios recalca en esta segunda vez es esto: Israel, Israel, perdiste de vista esto. Jehová tu Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él se llama a sí mismo y se pone por nombre celoso. A ver si esta vez
Lo entiendes, dice el Señor. Bien. Ahora permítanme asegurarme de que estamos entendiendo bien el celo santo de Dios en su contexto verdadero. El celo de Dios, hermanos, no es un reflejo de una debilidad de su carácter o un temor que haya en el corazón de Dios. No es que Dios se siente inseguro, ya como el celo que nosotros conocemos, como que casi que sintiera una sana envidia de los ídolos que hay en tu vida. No, no está hablando de eso. El celo de Dios se presenta en la escritura en el contexto del pacto o de la renovación del pacto, como estamos hablando ahora, y en ese contexto Él es el Rey poderoso y misericordioso que ha tomado a una campesina esclava que era Israel en Egipto, la ha salvado de una vida de vergüenza, la ha perdonado, la ha desposado y le ha dado toda clase de privilegios reales, inimaginables. Por lo tanto, el celo de Dios no tiene que ver con esta debilidad o inseguridad, sino con una indignación santa cuando ve ese honor, ese poder y esa misericordia despreciado por la infidelidad de nuestro corazón inconstante. ¿Se entiende la diferencia? Dios es celoso por el honor de su nombre. Ahora, a partir de este momento, hermano, de este momento en la escritura de Éxodo 34 y hasta el final de todo el Antiguo Testamento, las imágenes y profecías contra el adulterio del corazón son súper simples y directas en distintos profetas, en distintos contextos, pero el mensaje es este: no seas una ramera, no seas una ramera espiritual, dice el Señor. No estés en un amor libre con Satanás. No cometas adulterio contra el Todopoderoso, pues tu Dios tiene por nombre celoso. Dios está diciendo a la iglesia hoy: novia mía, no salgas con otros hombres. No filtres, no me sé bien esa palabra, nunca me ha resultado. No filtres este coqueteo. No filtres con antiguos amores. No guardes ahí escondido en algún lugar secreto fotografías de antiguos novios, ahí en algún lugar de la cómoda, porque tarde o temprano eso nos va a alejar del corazón de Dios y nos va a volver a esclavizar, hermanos. Pueden ser hábitos antiguos, puede ser un lenguaje antiguo, pasiones antiguas, desesperanza, pena profunda, amargura, odio, falta de perdón. Yo no lo sé, hermano, pero eso que tiene la preeminencia en tu corazón, en el lugar que le corresponde a Dios, es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, yo quiero hacer esta pregunta: ¿qué fotografías de antiguos amores hay en nuestra vida hoy? Me lo hago a mí mismo también. ¿Qué fotografía de antiguos amores hay en nuestra vida hoy? ¿Qué otros novios de alguna otra época se esconden en algún lugar secreto de la cómoda? ¿Qué ídolos estamos permitiendo que vuelvan a esclavizar nuestra vida? Yo los invito a examinar nuestros corazones a la luz de la palabra. Vamos a ir a Ezequiel 8, donde Dios le muestra al profeta, le pido que abran sus Biblias, donde Dios le muestra al profeta 4 prácticas idolátricas que son abominaciones a sus ojos. Ezequiel 8, 4 prácticas idolátricas ocultas que van en una gravedad progresiva. El Señor dice: mira, te voy a mostrar cosas peores, y ahí va, y va avanzando, y va avanzando. Prometo ser breve, pero les pido mucha concentración. Ezequiel, el profeta Ezequiel, es visitado por el Espíritu de Dios, cae en un éxtasis, ve la gloria de Dios, una teofanía, ahí está Cristo, y es transportado en una visión espiritual al templo de Jerusalén. Recuerden que Ezequiel ya estaba y el pueblo ya estaba en el exilio, pero él es transportado al templo de Jerusalén, al centro del atrio interior, entre el atrio exterior y el lugar santo, ahí al centro. Es transportado en el espíritu al centro de la iglesia, digamos, donde estaba el lugar de los holocaustos.
Y dice la Escritura que el profeta se siente escandalizado por la presencia de estos ídolos que vamos a hablar hoy día brevemente. Se siente escandalizado. Y yo oro, igual que el profeta, para que la iglesia, hermanos, se escandalice de cualquier forma de idolatría que haya en el corazón de la iglesia, que sienta ese quebranto de Dios que leímos delante, ese quebranto que produce en el corazón de Dios. No voy a orar hoy porque Dios sea el centro de tu vida, que Él sea la prioridad, que Dios tenga algún lugar. No, hermanos, yo voy a orar para que en el nombre de Jesús sea expulsada toda idolatría y toda conexión diabólica en nuestras vidas. En el nombre del Señor. En el versículo 5 está la imagen de celo. Ahí está, dice, te voy a mostrar la imagen de celo, la imagen provocadora de celos, lo que estamos hablando hoy día. Ídolos provocadores de celo, que mueven a celo el corazón de Dios y que lo único que hacen, como dice el versículo 6, abominaciones de la casa de Israel para alejarme de mi santuario. Lo único que hacen es alejar al Señor de nuestras vidas, porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Así que toda esta idolatría en la iglesia va a ser siempre una invitación, y en la iglesia y en nuestra vida va a ser una invitación para que el Espíritu Santo se aleje y se aparte de nuestras vidas. Y nosotros no queremos eso. Partimos, si el hermano Efra puede avanzar a la diapositiva a la segunda, digamos. La primera abominación que el Señor le muestra, hermanos, es la lujuria. Dice Ezequiel 5, me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, acuérdese, provocadora de celo en la entrada. Lo que Dios le mostró en medio del santuario, ahí en el patio interior, hablamos del corazón de la iglesia, se alzaba esta estatua de Astarté. ¿Ya? Esta estatua era la estatua de Astarté, una diosa de la fertilidad, una diosa fenicia que había traído un rey perverso casi un siglo antes, que era Manasés, y que le llaman diosa de la fertilidad y del amor, pero no es más que un espíritu demoníaco vinculado a todas las depravaciones sexuales y pasiones desordenadas en medio, hermanos, por favor entiendan esto, en medio de un culto a un Dios 3 veces santo. Estaba ahí en el patio, la volvieron a traer, estaba ahí, ellos fueron deportados, pero los que quedaron ahí volvieron a levantar este culto a la lujuria, un culto a la lujuria. Esta es una idolatría que ha asediado a la iglesia a lo largo de todos los tiempos y está en la escritura en muchas partes. Yo les quiero decir que esta Astarte, este demonio, es también Astoret, la reina del cielo, que era el nombre que le habían puesto los cananeos, y es también la diosa Istar del imperio asirio babilónico. Istar, es Venus en la época de los apóstoles, Venus, la diosa del amor en los griegos. Y es Acera, ¿se acuerdan cuando hablamos de la renovación del pacto en Éxodo 34? Decía, cortaréis las imágenes de Acera. Ahí esa antigua diosa aquí está presente nuevamente. Acera, la esposa de Baal, otro demonio que venció Elías en el nombre del Señor ahí en el monte Carmelo. Lo que quiero decirles, hermanos, con esto, es que Satanás tiene muchos rostros, pero un solo corazón. Muchos nombres, muchos rostros, muchas variantes, pero al final hay un solo sentir, un solo corazón perverso en él. Tú puedes llamarle lujuria, puedes llamarle fornicación, pasiones desordenadas, pornografía, adulterio, homosexualidad, sodomía y otras depravaciones que no me atrevo a nombrar en este mensaje del Señor, en medio del corazón de la iglesia. Yo quiero decirles que tengamos por cierto que el Señor va a saber juzgar esta provocación a celos que hay dentro de la iglesia, a tal punto que los que practican deliberadamente y constantemente tales cosas, dice la Escritura, que no entrarán en el reino de Dios.
Esto es algo, es una advertencia solemne del Señor, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Esta es la primera abominación que ha asediado al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento con distintos nombres. Pero recuerden, es un solo corazón. Son distintos espíritus, pero finalmente van a desviar el corazón de la iglesia, y como lo hizo en el corazón de Israel, en medio de un culto cristiano, en medio de un culto al Dios vivo, nos encontramos con esta primera abominación. Lo segundo es la hipocresía, contra la cual habló muy fuertemente el Señor Jesús. En Ezequiel 7, los invito a leerlo, Ezequiel 8, perdón, del versículo 7 en adelante hasta el 12 dice así: y dejemos que la palabra hable por sí misma. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo: entra, y ve las maldades, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, aquí menciona algún hombre seguramente conocido de ellos, no de nosotros. Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Dios le está mostrando la idolatría de hombres y mujeres en lo secreto. Vean esto, Dios le está mostrando al profeta la idolatría de hombres y mujeres de Dios en lo secreto. Dice cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, porque ellos dicen: no nos ve el Señor. Volvemos aquí, hermanos, a la misma pregunta que nos hacíamos delante. ¿Qué fotografías de antiguos amores hay en nuestra vida íntima? ¿Qué otros novios? Perdón, hay una, hay una pequeña interferencia ahí. Bien, les decía entonces, ¿qué otra? Ahí sí. Les decía, hermanos, ¿qué otras imágenes hay en nuestro corazón, en nuestra vida íntima, en esos cajones secretos? Allí estaban ancianos de Dios que Dios había escogido expresamente para guardar la santidad, quemando incienso en lo secreto, añorando en su corazón otros amores y creyendo que Dios no estaba para conocer su corazón. Había un comentario de esto que lo encontré muy preciso y muy pertinente. Dice: cuando los hipócritas se esconden detrás del muro de una fe externa, siempre habrá un hoyo en el muro, siempre habrá algún agujero que los traiciona ante aquello que miran con tanta diligencia. Y eso es muy cierto. Nosotros hablamos muchas veces con eufemismo, de pecados regalones, de mentiras blancas, etcétera, etcétera, y maquillamos la hipocresía cristiana, pero Dios nos muestra aquí cómo Él verdaderamente los ve, como reptiles y bestias espirituales abominables. Reptiles y bestias espirituales abominables, no sé, eh, culebras, escarabajos, serpientes, alacranes. Espiritualmente eso es lo que ve el Señor cuando nosotros hablamos de pecados regalones o cuando hablamos de pecados encubiertos detrás de una fachada cristiana. Ahora yo les tengo una buena noticia, porque Jesús nos da una mejor opción para nuestra vida secreta. Y la mejor opción para nuestra vida secreta es esta: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto.
porque tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar. ¿Me entiendes? Jesús te ofrece cambiar una idolatría secreta por una verdadera adoración secreta. ¿Quién dice amén, hermanos? ¿Quién dice amén? Cambiar una idolatría secreta por una vida de adoración en lo secreto. Adoración en lo secreto, hermanos. Eso es un camino mejor que lo que practica la hipocresía. Yo quiero invitarte a hacerlo. Yo quiero invitarte a hacerlo. Tercer punto, y con esto voy terminando, la prosperidad. Este es un versículo corto, en versículo 14 dice que también le llevó, te voy a mostrar cosas peores, le dice, y lo llevó a la puerta, siempre dentro del santuario, a la puerta de la casa de Jehová. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era el dios de las cosechas, de la abundancia. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando empezaba a secarse la tierra, en realidad llegaba el verano, no era nada del otro mundo, pero empezaba a secarse la tierra y a marchitarse las cosechas y quedaba en peligro la abundancia, ¿cierto? Entonces, Tamuz, en su idolatría, había muerto y entonces estas mujeres lloraban y guardaban luto por lo que estaba sucediendo. Esa es la escena. Llorar la falta de abundancia e idolatrar la prosperidad. Llorar la falta de abundancia e idolatrar la prosperidad. Esto es como un estribillo. Llorar la falta de abundancia e idolatrar la prosperidad. Ese es el estribillo, hermanos, del afán de las riquezas. Tan conocido, tan conocido. Llorar cada vez que falta algo, cuando hay escasez, y idolatrar cada vez que empieza a haber una abundancia. ¿Se fijan? El estribillo del sentido de la vida humana. Tú eres iglesia, ¿verdad? ¿Por qué, hermano, mejor no lloramos nuestro pecado y adoramos a Dios en todo tiempo? ¿Por qué en vez de llorar la falta de abundancia y de idolatrar la prosperidad, mejor lloramos nuestro pecado y adoramos al Señor en todo tiempo? En todo tiempo. Si Dios da, amén. Y si Dios quita, bendito es el nombre del Señor también. Bendito es el nombre del Señor en todo tiempo. Aunque la higuera no florezca, Habacuc, hermano, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, ¿qué dice? Con todo yo te adoraré, Señor. Con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, nosotros adoramos al Señor en todo tiempo, porque Él es bueno en abundancia y en escasez, y Él conoce nuestra necesidad. Por último, la abominación de la apostasía. Vamos en cosas peores y hemos llegado a lo peor. Esta imagen ya es realmente escalofriante. Dice el versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo, siempre estamos en el corazón de la iglesia, estas son cosas que pasan y que están pasando dentro de la iglesia, que el Señor advierte hoy. Entre la entrada y el altar, volvemos a estar en el centro. Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, dándole la espalda al lugar santísimo, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol y se postraban ante él. Una imagen escalofriante. Ya no solamente estamos hablando de supersticiones o alguna veneración encubierta. Esto es abierta apostasía, hermanos. Esto es renegar del nombre del Señor. La iglesia que reniega el nombre del Señor. Esto es pueblo de Dios. Esto no es una caricatura, esto es real, esto es pueblo de Dios. Sacerdotes, sumos sacerdotes que quedaron ahí, pastores en el fondo, dándole la espalda a aquel que los rescató. Acuérdense del pacto, que los rescató y los desposó en amor, dándole la espalda hoy a la cruz de Cristo, postrándose en adoración ante su nuevo Dios. Miren, que miren la imagen, sus espaldas
dándole sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando, adorando al sol. ¿Volví? Perfecto. Ya, ok. Entonces, termino con esta imagen, le decía, esto es abierta apostasía, dándole la espalda al lugar santísimo y adorando otro Dios. Yo lo que quiero decirle de esto, hermano, que por escalofriante que nos parezca, o ajeno que nos parezca la imagen que estamos viendo aquí, que es abierta apostasía dentro de la iglesia, dentro del templo, pueblo de Dios, sacerdotes, sumos sacerdotes, dándole la espalda a aquel que los rescató y los desposó en amor. Recuérdense el pacto. ¿Quiénes somos ante los ojos de Dios? Dándole la espalda a la cruz de Cristo y postrándose en adoración ante un nuevo Dios. Por escalofriante y ajeno que nos parezca esto, está más cerca de la iglesia de lo que creemos. Porque la iglesia, la multitud de la iglesia, voy a decirlo así, está llena de personas que dicen creer en Dios, pero toda su vida habla de un ateísmo práctico. Toda su vida habla de un ateísmo práctico. Sus metas, sus prioridades, sus tiempos, sus tesoros, sus talentos, todo en sus vidas está postrado hacia el mundo. ¿Me entienden? Con sus labios dicen ser cristianos, pero todo en su vida está postrado hacia el mundo. Sus metas, prioridades, hábitos, tiempos, tesoros, talentos, todo. Y cuando todo en nuestra vida está orientado al mundo, salvo que de nuestros labios decimos que somos cristianos, eso se llama ateísmo práctico. Porque en la práctica, más allá de lo que declaramos, toda nuestra vida es ajena a la vida de Dios. Y esto es apostasía, hermanos. Este es el nombre. Dios hoy día está poniendo palabras claras sobre cada uno de los ídolos de nuestro corazón. Son palabras duras, pero tenemos que entender la realidad espiritual detrás de la idolatría en la iglesia. Eso no es tibieza, eso no se llama tibieza, eso ante los ojos de Dios es ateísmo. Y ese ateísmo es el que ocupa el cuarto lugar dentro de las abominaciones que Dios le muestra que hay en el corazón del hombre. Y la palabra es sumamente solemne y clara al respecto. Creo que lo mencionaba André cuando presidía el servicio. Es imposible que los que una vez fueron llamados, dice la palabra, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra, tú, y gustaste de la palabra y de los poderes del siglo, gente que vio en su propia vida sanidad y recayeron, aquí está, volvieron atrás, le dieron la espalda al santuario, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndola a vituperio. Dios manda que su iglesia renuncie a toda forma de idolatría, sea lujuria, hipocresía, afán de las riquezas o abierta apostasía. Hermanos, en el nombre de Jesús debemos renunciar a toda infidelidad y adulterio contra el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús debemos renunciar a adulterar contra el Dios Todopoderoso. Yo quiero terminar con estas palabras. Dios es infinitamente celoso por el honor de su nombre, lo que veíamos hoy día. Y este celo del Señor puede significar dos cosas en nuestra vida. El celo puede ser una gran amenaza para aquellos cuyo corazón se prostituye, se vende al mundo y avergüenzan la honra del Señor. Pero quiero que entiendas esto, pero también es una gran esperanza. Es la gran esperanza de todos aquellos que mantienen los votos de su pacto con Él. Porque ninguna amenaza va a poder hacerle frente
a la omnipotencia divina que guarda a la esposa fiel. Amén. Es la gran esperanza, ese celo de Dios también es tu guarda. Es tu guarda si tú mantienes estos votos de amor con el Señor. Pero también va a ser la gran amenaza de aquellos que venden su corazón a la idolatría. Entonces, yo quiero decirte que en ambos casos, lo cual resulta natural de lo que estamos hablando ahora, el celo de Dios va a tener la última palabra. En ambos casos, sea en uno u otro, Dios y el celo de Dios va a tener la última palabra. Yo pido al Señor que no suceda aquello que le dijo a Israel infiel, también en Ezequiel. Si después quieren leer Ezequiel, hermanos, el tema del celo de Dios y de la idolatría que estamos hablando hoy día, es tremendo, es tremendo. En Ezequiel 16, miren, les dice a Israel infiel, te juzgaré como son juzgadas las adúlteras. Miren qué pena más grande. ¿Y cómo es ese juicio? Es muy simple. Dice, te entregaré en manos de tus amantes y ellos derribarán tu santuario, te despojarán de tus vestidos, te quitarán tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. El juicio de Dios finalmente es entregar nuestro corazón a nuestra idolatría y el resultado es ese. No es que Dios hace algo distinto. El juicio, cuando dice te juzgaré como a las adúlteras, es entregar nuestro corazón a estas concupiscencias. Pero también está las palabras del Señor a David, al salmista, cuando dice, mira, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí has puesto tu amor, tú, el pacto de amor, tú has puesto tu amor, has guardado el pacto de amor, yo también te libraré, te pondré en alto. Salmo 91. Por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo responderé. Y estaré contigo en la angustia y te libraré y te glorificaré. Amén. Entonces, hermanos, escojamos la mejor parte. Permanezcamos fieles, manteniendo los votos debidos al Señor, renunciando a todo lo demás. ¿Qué ganancia hay en lo otro? No hay nada. Unámonos solamente al Señor, a nuestro gran Salvador, a nuestro esposo que nos rescató, nos desposó y vivamos para su honor.